Bien, ya se ha hecho el primer caso con el coeficiente de seguridad global para invierno, para una saturación. Bueno, el primer caso era para el coeficiente de seguridad global en invierno. Ahora vamos a hacer el coeficiente de seguridad global en verano para una saturación total. Para completar el video, pues vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Es como asumir que esta sea la primera pregunta. Entonces, lo primero es pues graficar todos nuestros datos, ¿no? Que tenemos en este ejercicio. Y pues esto es lo que se ha hecho, ¿no? Y puedo agrandar esto un poco y ya está. Acá está, ¿no? Y lo primero tendríamos que graficar todo, ¿no? Con todos los datos que se nos están dando. Y tal y cual como se ha hecho en el anterior inciso, pues se grafican de qué manera, pues de las maneras, conforme los datos se nos estén dando, ¿no? Nos dice que el talud es de 8 metros, pues claro, 8 metros aquí como corresponde. Acá, 8 metros, ¿no? ¿Qué más? Nos dice que la inclinación es un horizontal, dos verticales. Entonces, de esta manera sabemos que tenemos un triángulo. Nuevamente repitiendo esto, tenemos un triángulo. Uno en horizontal y dos en vertical. Entonces, de esta manera puedo hallar este ángulo, ¿no? Y es el ángulo del talud. Como lo hago con una relación de tangente, ¿no? El opuesto sobre la adyacente. Entonces aquí tenemos la relación para hallar el buzamiento o el ángulo del talud que viene dado por la tangente inversa de 2 sobre uno, ¿no? Dos verticales, uno horizontal. Entonces de esa manera tenemos un ángulo de 63 grados, 400.475, ¿no? Entonces ese es este ángulo del buzamiento, ¿no? De nuestro talud que viene setado desde aquí hasta aquí. O, o también es lo mismo que decir que es este ángulo, ¿no? De aquí a aquí. Ahora, nuevamente como en el anterior ejercicio, solamente lo he puesto acá arriba para que nuestro gráfico no esté muy saturado. Siguiendo con el ejercicio, pues se nos está dando la cohesión promedio, la desviación estándar de esta cohesión, el ángulo de fricción interno, medio, junto con la desviación estándar también, el peso unitario del macizo rocoso, el buzamiento del plano de falla 34 grados. Y a estos 34 grados tenemos que graficar donde corresponde, ¿no? En este caso, como es el buzamiento del plano de falla, pues es esta, ¿no? Esta parte de acá, 34 grados desde acá hasta acá. El buzamiento o del plano de deslizamiento también llamado, ¿no? ¿Qué más? La distancia de la fisura de tracción desde el coronamiento del talud es de 4,8 metros. Entonces eso nos dice que la distancia desde el coronamiento hasta la fisura de tracción que viene a ser esta fisura de acá, bueno, nuevamente como en el anterior caso, esto es de esta manera, ¿no? Es una fisura de tracción y viene dado por esta figurita, ¿no? Listo, algo así, ¿no? Algo así tendría que ser en realidad. Pero esa es la idea, ¿no? Que son 4,8 metros que tiene de distancia. Entonces, como nos dice acá. También nos da el buzamiento de la ladera que son 15 grados. Entonces acá también el buzamiento de la ladera que son 15 grados, que está denotado con el ángulo S, ¿no? Entonces todo lo tenemos graficado y todo tendría que estar a una respectiva escala, ¿no? Eso tener muy en cuenta. Escala uno tantos, ¿no? Depende en la escala que estén graficando ustedes en su papel para el examen, ¿no? Y esto es muy importante en el examen. ¿Listo? Y posterior a esto, pues podemos o primero hallar los valores característicos o después, antes de entrar al factor de seguridad. De todas maneras, lo vamos a hacer antes. Entonces, vamos a hallar los valores característicos para tener una similitud casi exacta del método semiprobabilístico. Entonces, esto va a ser de esta manera, ¿no? El valor inferior para los parámetros geomecánicos. Y en este caso, los parámetros geomecánicos van a ser, en este caso son el ángulo de fricción, ¿no? Y también la cohesión. ¿Por qué estamos tomando estos dos? Porque son los parámetros geomecánicos de nuestra linealización, ¿no? Eso es lo que también se maneja en el libro de Willy, ¿no? Entonces, de igual manera lo vamos a manejar nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser esto? El valor inferior es resta, ¿no? En la ecuación que lo veíamos anterior. Un valor característico cualquiera, xk, es igual a la media, ¿no? De este valor, más menos 1,64 multiplicado por la desviación estándar, ¿no? En este caso, de este parámetro que estamos tomando en cuenta. Entonces, el valor característico es de esa manera. Ahora, el negativo, como va a ser el del valor inferior, y el positivo va a ser para los valores superiores, ¿no? Para cargas o efectos de carga. Entonces, en este caso, para los parámetros geomecánicos y de resistencia,
se maneja el valor inferior. ¿Eso que implica? El valor negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, va a ser el valor negativo como está acá, ¿no? El valor negativo que estamos utilizando para el ángulo de fricción y también para la cohesión, ¿no? Únicamente aquí el ángulo de fricción promedio que nos está dando de dato que son 30 grados y la desviación estándar de este ángulo, pues que son 2 grados, ¿no? Acá está. Luego, la cohesión que son 30 kilopascales y también una desviación estándar de 5 kilopascales que son dato. Y de esta manera podemos hallar nuestro valor característico, ¿no? Que es 21.8 kilopascales. Y tenemos que tener nuevamente la recomendación de esto es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? El eurocódigo nos dice que manejemos estos valores característicos con mucho cuidado y con la prudencia, ¿no? Aceptable. Entonces, siempre manejándolos también tomando los valores superiores e inferiores, tenemos que tener en cuenta las resistencias y los valores, las cargas y los efectos de carga, ¿no? Entonces, aquí esto es muy sencillo, ¿no? Muy básico, ¿no? Tener únicamente aplicar el negativo para los parámetros geomecánicos. Entonces, una vez obtenidos los valores característicos que vienen a ser dados estos valorcitos, ¿no? El ángulo de fricción característico y la cohesión característica, esos dos valores son los que vamos a utilizar para simular un, un resultado semi-probabilístico, pero utilizando las ecuaciones bueno, utilizando el factor de seguridad global del probabilístico, del determinístico, ¿no? Entonces, sin más que decir, nuevamente, independientemente de en qué caso estemos acá, sea invierno, sea verano, sea solamente peso propio, sea con cargas sísmicas, independientemente de cualquiera de esos casos, siempre tenemos que calcular primero el peso propio, ¿no? Y tal y cual como en el anterior ejercicio, lo calculamos. Ahora, en este tipo de videos solamente vamos a calcularlo con ecuaciones. Posteriormente vamos a manejar el peso propio bueno, con figuras geométricas, ¿no? Sacando el área más o menos. Entonces vamos a utilizar ecuaciones nada más nosotros, ¿no? De todas maneras, si quieren irse ya directamente a calcular cómo sería con áreas, pues sería calcular todo el área que tenemos de acá, ¿no? Es una figura irregular, tendríamos que calcular algún área primero, luego de esta área, hacer sumas, ¿no? Sumas y restas de áreas. Entonces de esa manera puedes calcular toda esta área. Ahora, como se maneja por 1 metro de ancho, entonces eh, si lo multiplicamos por 1 metro todo el área que hemos hallado, vamos a tener el volumen, ¿no? Es la simplificación que también que se toma en el método. Entonces, ahora lo vamos a manejar por ecuaciones, ¿no? Que están ya desarrolladas también. Entonces, para esto tenemos que tener muy en cuenta los parámetros, ¿no? H mayúscula va a ser la altura del talud, B va a ser la distancia desde el coronamiento a la fisura de tracción, el ángulo F va a ser igual al buzamiento del talud, el ángulo P va a ser el buzamiento o el ángulo de inclinación de nuestra falla o plano de deslizamiento, y el ángulo S va a ser el ángulo de nuestra ladera natural, que viene a ser este dato, ¿no? 15 grados en este caso, 34 grados en el anterior. Entonces seguimos con esto y acá está, ¿no? Esta es la ecuación que ya la hemos visto, que viene a ser el área, también puede ser volumen, ¿no? Si multiplicamos a todo esto por un metrito, esto ya es volumen, ¿no? Por 1 metro de ancho. Y esa es la idealización que se hace, pero no lo vamos a manejar de esta manera. Comúnmente yo lo manejo de esta manera, ¿no? Sacar el área y pues tener resultados por metro, por cada metro, ¿no? Entonces si reemplazamos todo, porque todo lo tenemos de dato, nos da un área de 31.37 metros cuadrados. También puede ser volumen, ¿no? Por metro, ¿no? Por cada metro. Entonces aquí 1 menos el cotangente del ángulo de buzamiento del talud, ¿no? Multiplicado por el ángulo de buzamiento del plano de falla, que es 34 grados, multiplicado por B, que es 4.8, multiplicado por la altura del talud, que es 8, más un medio de la altura del talud al cuadrado, multiplicado por la cotangente del ángulo de buzamiento del talud, ¿no? 63.435 grados, más un medio de B, que es la distancia desde el coronamiento a la fisura de tracción, que es 4.89, y así sucesivamente queda reemplazar la ecuación, ¿no? Y eso nos da un valor de 31.37 metros cuadrados. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el peso? Únicamente multiplicando a esto el peso específico, ¿no? O el peso unitario del macizo rocoso, que también es de dato. Entonces, este es el peso específico que se nos está dando de dato, que es 26.312 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿no?
Ahora, únicamente aquí estamos multiplicando solamente por área, ¿no? Área por el peso específico y eso nos da 825.402 kilonewtons sobre metro por cada metro nuevamente, ¿no? Esto no sería, en realidad este peso es una fuerza, ¿no? Pero en este caso está dividido por metro. ¿Por qué? Solamente por la idealización que se está haciendo al tratar de un ancho de un metro, ¿no? Tratar de un ancho de un metro. Nada más que eso, ¿no? Entonces, en este tipo, bueno, nos toca ver el ámbito en verano, ¿no? El ejercicio nos pide uno en verano y dos que está saturado, ¿no? Que todo el talud está saturado. Entonces, en el caso de verano, si analizamos el libro de Willy, ¿no? Como está acá, es el conocido como el caso uno, ¿no? Cuando tenemos agua en la grita de tracción y el plano de deslizamiento, como se ve en este caso, ¿no? Entonces, en la grita de tensión, pues se va a generar esta, ¿no? Esta presión hidrostática, como se ha visto en hidráulica uno ascendente, y ahí va a llegar un punto, y de aquí, pues, esto va a ser la misma que se va a continuar acá, pero en este caso ya no va a aumentar, ¿no? Esto va a disminuir. ¿Por qué? Porque está abierto a la atmósfera al tratarse de una temporada de verano. No hay congelamiento de esto, ¿no? Como era el anterior caso. Entonces, esta es la figura típico, mientras que en la materia de mecánica de rocas aplicadas se maneja como el caso número 3, también como cuando hay agua en la fisura y en el plano de deslizamiento, ¿no? En la materia de mecánica de rocas aplicada en la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, esos son los casos, ¿no? Que se tienen aquí. ¿Qué fuerzas entonces vamos a manejar? Vamos a manejar la fuerza B, la fuerza U de levante y el peso propio que falta acá, ¿no? Esos tres. Entonces, esos son los que se van a considerar en este caso de verano, ¿no? Y esta es la geometría. Nuevamente, en el programa de la Rock Science, el Rock Plane, se maneja como el caso 3, ¿no? Cuando tenemos esta figura muy particular, ¿no? Y pues aquí se tenía ecuaciones, pero creo que quizá se ha tapado, ¿no? Por una ecuación, lo voy a eliminar ahora mismo. Descartar. A ver, esto no estaba acá. Entonces, recién. Ahora sí. Esas son las ecuaciones que utiliza el programa de la Rock Science, ¿no? Entonces, podemos calcular también con estas ecuaciones. Pero nosotros vamos a calcular con las ecuaciones que se nos presentan en el libro de William, ¿no? Y también que son deducibles fácilmente. En otro video, que seguramente se va a hacer mucho, mucho más largo, vamos a deducir estas ecuaciones de dónde vienen, ¿no? Pero aparte que esta ecuación de la U, pues sí podemos deducir de dónde viene. Bueno, sí va a ser un poco moroso deducir de dónde viene, pero esta ecuación de la B sí se puede deducir porque sabemos que la resultante esta de la B pues va a ser igual a qué? Al área de todo ese triángulo, ¿no? Y sabemos que el área es igual a cuál? A base por altura dividido entre 2, ¿no? Porque es un triángulo. Entonces de esa manera es que se encuentra este área uno, y para hallar la fuerza resultante multiplicarlo por el peso específico, ¿no? Y esa es la fuerza resultante. Bueno, por metro de ancho, ¿no? Eso tener en consideración. Entonces vamos a utilizar estas tres ecuaciones con el factor de seguridad más, y este factor de seguridad también es deducible, ¿no? Lo vamos a desarrollar en uno de estos videos. ¿Por qué se manejan estos valores acá arriba y por qué se manejan estos acá, no? Básicamente son las fuerzas acá arriba, la componente estabilizadora, y por debajo la componente desestabilizadora, ¿no? Entonces, es de esa manera que se maneja, ¿no? Y acá arriba pues está la resistencia a corte según la ecuación de Mohr-Coulomb, ¿no? Tenemos aquí la constante, bueno, no la constante, el valor del característico de la cohesión multiplicado por la longitud. En este caso era multiplicado por el área, pero vamos a ver más adelante de dónde se deduce. Pero esta es la ecuación básica, y que la mayoría de nosotros queremos manejar ecuaciones directamente, ¿no? Para desarrollar nuestros ejercicios y no estar tanto pensando. Pero en este caso sí vamos a desarrollar de dónde vienen esas ecuaciones. Pero no es el fin de este video únicamente. El fin de este video es manejar directamente ecuaciones, porque muchos me han pedido solamente ecuaciones. Entonces esa es la manera, y se van a tener estas tres fuerzas, ¿no? El peso propio, el valor de U, que tenemos acá la ecuación, y el valor de B, ¿no? Entonces el peso propio ya lo hemos conocido cómo se calcula, y bueno, nuevamente mm, lo vamos a calcular también, ¿no? Bueno, ya está calculado incluso acá, sí, ya está calculado. Entonces, y el peso propio ya lo tenemos calculado. Ya se me fue más adelante, acá está.
Entonces, tal y cual como hemos hecho en el anterior ejercicio, vamos a calcular B y U, ¿no? B y U. En este caso, B no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es la misma distribución, ¿no? Lo único que va a cambiar es U en este caso. Entonces, esta va a ser la manera eh, en la que vamos a manejar. Y ahora, primero estamos calculando Z, pero si se dan cuenta, para calcular U necesitamos Z porque está acá Z. Entonces, sí o sí tenemos que calcular Z. Y también vamos a calcular L, porque sí o sí siempre es necesario L, ¿no? Recordaremos que L es la distancia desde aquí, desde el punto final hasta la intersección con la fisura de tracción, ¿no? Toda esa distancia es L. En todo caso, es el área del deslizamiento, ¿no? Del plano de deslizamiento. ¿Por qué área? Porque estamos multiplicando por 1 metro de ancho, ¿no? Entonces calculamos Z. Bueno, esta es la ecuación, ¿no? Muy general y para todos los casos en todo caso. Y de esta manera, si reemplazamos todos los valores que tenemos, como lo hemos hecho en el anterior caso, vamos a tener que Z es igual a ¿cuánto? 3.35 metros. En teoría es lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, ¿no? Es lo mismo, el valor de Z y el valor de L no va a cambiar, ¿no? Porque esos son datos, son características geométricas de nuestro ejercicio, ¿no? En el caso de en invierno tampoco va a cambiar, o sea, van a ser lo mismo, pero ahora por tratar de completar este tipo de ejercicios vamos a volver a hacer, ¿no? Solamente vamos a volver a hacer, solamente por ese detalle, ¿no? Porque son videos distintos. Entonces, el valor de Z es 3.35. El valor de L nuevamente va a ser ¿cuánto? 10.615, ¿no? Y es el mismo valor que tenemos por el caso de invierno. Nuevamente, ¿por qué he puesto aquí las ecuaciones? Únicamente para completar este video, nada más, ¿no? Porque a veces solamente veo un video y ya está. Entonces, en este caso tenemos que considerar que estamos en verano, ¿no? Y el agua, el agüita, vamos a considerarla a una temperatura de 15 grados centígrados más o menos. Entonces, eso sí va a ser dato. El peso específico va a ser 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Esto aproximadamente es 1 tonelada sobre metro cúbico, ¿no? ¿Por qué he puesto acá? Porque el programa de la Rock Science se maneja en toneladas, ¿no? Toneladas fuerzas por metro cúbico. Entonces, este es el valor que vamos a poner ahí, pero este no vamos a utilizar en nada, ¿no? Este incluso lo puedo eliminar de acá, no se utiliza por si acaso, en ningún dato, ¿no? Luego tenemos una consideración. Nuevamente acá nos dice que el talud está saturado. Entonces, si está saturado, el agüita está más o menos está por acá arriba, ¿no? Entonces, la distribución va a ser de esta manera, ¿no? Así, triangular de la fuerza. Entonces, si recordaremos, ZW o Z de agua o la profundidad de agua es igual a qué? Es igual desde donde comienza hasta la intersección con el plano de deslizamiento de la grieta de tracción, ¿no? En este caso, si todo esto es si está ahí está la agüita, entonces ZW va a ser igual también a Z, ¿no ve? Entonces, eso es lo que se ha visto también. Igual que en el mismo caso anterior. Acá está, ¿no? Esa es la consideración que vamos a tomar, que ZW va a ser igual a Z. Entonces, en ese caso, ya tenemos el valor de ZW, ¿no? Si es que no sea este caso, pues nos tendrían que dar cuánto de agüita tenemos em, por encima de la grieta, por encima de la intersección de la grieta de tracción con el plano de deslizamiento, ¿no? Desde este puntito. Nos tendría que dar esta distancia más o menos de agüita, ¿cuánto tenemos? No es el caso, nos dice que el ejercicio que todo está saturado, entonces eh, ya tenemos que considerar esto, ¿no? Que ZW es igual a Z. Podemos botar todo esto y ya está. Entonces, sin más que decir, podemos calcular, en todo caso, con esa consideración, podemos calcular ya el valor de B o la fuerza B, ¿no? Por metro de ancho. Siempre recordar por metro de ancho que va a ser un medio de. Pero especificó esas fórmulas, ¿no? Siempre va a ser así si tenemos esta distribución de acá. Esta distribución triangular, como está acá, ¿no? Y también acá. Entonces, seguimos con esto, ¿no? Un medio del peso específico del agua, que es en este caso 9.81, recuerden siempre la temperatura a la que está, porque de ahí depende, ¿no? El peso específico, el peso unitario, multiplicado por la profundidad de agua que tenemos elevado al cuadrado. Entonces, con esta consideración, sabemos que podemos reemplazar todo, ¿no? Y eso nos da que el peso específico es 9.81 multiplicado por 3.35 elevado al cuadrado, y esto nos da 55.046 kilonewtons sobre metro, ¿no? Siempre por cada metro, es una fuerza por un metro. Este metro incluso lo podemos obviar, pero sabemos que estamos trabajando por cada metro, ¿no? Entonces, solamente es eso. Entonces podemos calcular también la fuerza de levante U, que viene dado por toda esta ecuación, siempre y cuando tengamos esta distribución acá. Esta distribución de acá, ¿no? Esta distribución triangular y con un valor en el final de cero, ¿no? Siempre y cuando que tengamos esta distribución, esta distribución, esta distribución. Entonces esta es la ecuación que gobierna este tipo
y vamos a ver más adelante de dónde viene, ¿no? Pero de todas maneras únicamente queda reemplazar. Entonces, si reemplazamos todo, ¿no? Todo lo tenemos de dato, nos da un valor de fuerza de levante de 174.433 kilonewtons sobre metro, ¿no? Por cada metro, básicamente. Es una fuerza también. Tenemos las dos fuerzas y la última fuerza que nos faltaría era la del peso propio, pero eso ya lo hemos calculado anteriormente, ¿no? El peso. Entonces, ya tenemos las tres fuerzas y ¿qué más queda hacer? Pues únicamente reemplazar en la ecuación, ¿no? Y finalmente el factor de seguridad va a ser a toda esta ecuación, ¿no? Y pues únicamente queda reemplazar, ¿no? La cohesión característica, que en este caso lo hemos calculado como 21.8 al inicio del ejercicio, y la longitud, ¿no? Del plano de deslizamiento, el área del plano de deslizamiento es 10.615 por un metrito, más el peso, que es 825.402 multiplicado por el coseno del ángulo, que es 34 grados, y así sucesivamente reemplazamos todo lo que tenemos de dato, ¿no? Y eso nos da un factor de seguridad de 0.932. Como se ha visto, pues este caso es más favorable, ¿no? En verano que en invierno. Tenemos un coeficiente de seguridad un poquito más alto, pero igualmente es inestable, ¿no? Al ser menor a uno. Entonces, como es menor, incluso el coeficiente de seguridad global que se manejaba antes, ¿no? Era 1.5 para este tipo de proyectos. Entonces, ni siquiera estamos cerquita del límite, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo podemos mejorar esto con anclajes, tal vez, ¿no? Entonces, ese es el factor de seguridad. Si es que no se puede modificar un poco la geometría, tenemos que aplicar anclajes, ¿no? En un video posterior vamos a revisar este resultado con el programa con el Rockplane, ¿no? Con el de la Rock 6. Entonces, hasta aquí sería esto.